Bienvenidos, sean todos ustedes. Mi nombre es Alan Salazar, soy un estudiante de la Escuela de Plantación de Iglesias de aquí, de Calvary, Maranata. Ya somos muchos. Mira, sí dio resultado mis anuncios de que se metieran, ¿verdad? Después de todo. Qué chido. Bueno, hoy me tocó a mí el enseñar la Biblia como lo hacemos aquí, verso a verso. Así que antes que nada me gustaría saber si hay alguien aquí por primera vez. ¿No hay nadie por primera vez? Bueno, qué bueno. Eso ya me relaja y me hace sentir más mejor, dicen por ahí. Qué bueno que son todos de casa. Y si no, pues ni modo. Ya me van conociendo. Como les dije, mi nombre es Alan Salazar y hoy me tocó enseñar a mí dar la lección del día de hoy. Pero antes de que comencemos, me gustaría contarles una anécdota. No es anécdota, es una historia sobre un hombre que llega a un bar. Y luego llega este hombre, se sienta en la barra y le dice al cantinero: cantinero, sírveme una copa antes de que comiencen los trancazos. Y luego ya pues el cantinero llega y le pone ahí su copa, ¿no? Se la toma. Y luego se la acaba y inmediatamente otra vez le dice: cantinero, sírveme otra copa antes de que comiencen los trancazos. El cantinero así rudo también dice: ok, bueno, aquí está. Y luego se la toma otra vez el amigo y una tercera vez le dice otra vez: cantinero, sírveme otra copa antes de que comiencen los trancazos. Y el cantinero dice: bueno, pues se anima a preguntarle: oiga, ¿cuáles trancazos? ¿O a qué se refiere? ¿Por qué dice que antes de que comiencen los trancazos? Dice: los que va a ver cuando sepas que no traigo para pagar. Entonces, así estuvo ese amigo. Y déjame decirte que hoy vamos a estar estudiando la Biblia verso a verso. Y el título de la enseñanza del día de hoy se llama Una pelea épica. Si tomas notas, si eres de los que les gusta apuntar, se llama Una pelea épica. Y vamos a estar estudiando el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel 17, capítulo 17. Así que vamos a leer mucho y hoy vamos a practicar la lectura de comprensión. Así que prepárese. Si es de los que no entiende muy bien cuando está leyendo, hoy va a practicarlo, porque hoy está muy interesante esto. Cuando yo lo estaba leyendo, de verdad que me cautivó, me atrapó la historia que se encierra en todo este capítulo. No podía dejarlo de leer porque a mí me gusta mucho las películas donde salen peleas, donde hay ejércitos uno contra otro, como El Señor de los Anillos, como la de Gladiador es mi favorita. O sea, todas esas donde salen así peleas y luchas y dices: ¡oh! Y luego las pones en la bocina y se oye así. Eso está genial para mí. Así como el video que acabamos de ver, eso está genial para mí. Así que hoy vamos a ver esto, una pelea épica. Y eso me atrajo mucho. Espero que ustedes también y que les deje una muy buena lección. Y estaremos viendo, o estará llevándose a su casa, o estará aprendiendo 3 consejos para ganar una pelea. 3 consejos para ganar una pelea y no es a golpes. De una vez le digo, no va a ser a golpes. Fue lo que yo dije también, pero no. No es a golpes, pero va a llevarse 3 consejos para ganar una pelea. ¿Sale? Espero que esté tomando nota. Así que, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración una vez más ahí en su lugar? Y de verdad, ore por mí para que no me trabe y no vaya a decir incoherencias ni herejías, ni nada fuera de lo que debo de enseñar. Dios, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por este momento y por este día, porque nos permites estar aquí aprendiendo más de ti. Te pido que nos ayudes a comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a aprender más y más de tu palabra. Y te pido que hables tú a través de mí, que no sea yo, Señor, ni mi entendimiento, sino sea tu palabra la que sea compartida el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como hemos estado viendo en este libro de Samuel, pues ya si usted ha venido constantemente los miércoles, ya debe estar familiarizado. Es un libro que habla sobre los reyes que comenzaron a gobernar en el pueblo de Israel.
todas estas lecciones que hemos visto, ha sido básicamente eso, de cómo comienza el reinado en el pueblo de Israel, ya que antes eran gobernados por jueces o profetas. Vimos que ya el primero en ser rey era Saúl. Después, como pudimos ver un capítulo o dos antes, Saúl es desechado por Dios. Saúl ya no es más agradable ante Dios y es desechado. Samuel, me llevan con la siguiente, Samuel es quien era el profeta o quien se encargaba de tener el contacto directo con Dios. Él había ungido a Saúl como rey. Según la IA, Saúl es más alto, era el más apuesto. Él fue ungido como rey hasta que hizo lo que no le agradaba a Dios y fue desechado por Dios y ya no quería a Dios que fuera rey. Después de eso, Samuel unge a David un poco a escondidas para que no lo fuera a querer asesinar Saúl. Lo unge Samuel a David, que es este otro que trae su arpa, muy característica de él. Y no es rey inmediatamente, sino que Dios tiene un tiempo para eso. Y aunque sigue gobernando Saúl, él ya no era agradable para Dios y David ya era quien estaba predestinado o ya estaba destinado más bien a ser el siguiente rey. A pesar de eso, dice la Biblia que Saúl comenzó a ser ahí atormentado por un espíritu y que David tocaba el arpa para él para poderlo tranquilizar. Entonces, en medio de todo esto, pues comienzan a pasar muchas cosas ahí en el pueblo de Israel, como guerras y como peleas. Así que acompáñenme ahí a leer para iniciar ya esto de una buena vez. Dice en primer libro de Samuel 17, vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Porfa, sígame porque sí va a ser bien, bien importante. ¿Ya está ahí? Dígame sí. Eso. ¿Qué le cuesta? Ya ve. Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco, en Judea, y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Quiero que mientras leemos se lo vaya imaginando más o menos. Era un ejército en un monte, otro ejército en otro monte y estaba el valle. Y luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Eso es lo que medía. 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. ¿Te das cuenta? ¿Quién pesa aquí 50 o aproximadamente tiene ese peso? No los voy a exhibir. Yami. Imagínense, era un tipo de 3 metros, de mucho más alto que yo, y traía a una Yami ahí encima. Así. Es así de fuerte estaba y así de grande. Y pues era su armadura y la cargaba como si nada. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas. Llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro, o sea, algo así de aquí cargada. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. Eso quiere decir más o menos, ¿conoce parisina o modatelas? No sé qué es aquí. Haga cuenta, era de ese vuelo, así de esos más o menos. Dice, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. No me hubiera gustado tener ese trabajo, ¿eh? Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron, ¿qué dice ahí? Aterrados y profundamente perturbados.
quiero que imagine toda esta escena, si me ayudan con la siguiente. Toda esta escena, eran los dos ejércitos así, no como los de ahora que están uniformados así bien bonitos y planchaditos y con su rifle. No, este era un ejército antiguo que tenían, sus armaduras eran muy pesadas, como ya le dije, eran 57 kilos, una jabalina, una lanza así de grande, solamente la punta pesaba 7 kilos, y era un tipo enorme, Goliat. Entonces él viene frente al ejército de Israel, frente al ejército del pueblo de Dios, y se empieza a burlar, empieza a decirles, ¿qué? ¿Ustedes qué? O sea, ninguno de ustedes puede contra mí, ninguno de ustedes puede hacerme algo, así que los reto a que hagan algo, a que me manden al mejor de ustedes, el que quieran, al que le pongan, y yo voy a derrotarlos. Y si no lo derroto, vamos a hacer todo este pueblo, seremos sus esclavos. Porque él sabía que nadie se comparaba con él. Él estaba consciente de quién era, de su tamaño, de su fuerza y de lo que podía hacer. Así que a primera vista los del pueblo de Israel dijeron, no, pues nos va a hacer papilla, ¿no? Imagínense a alguien como yo y que venga, no sé, Braulio o Gael a quererse enfrentar conmigo, pues decir, quítate, hágase para allá. Entonces no hay comparación, ¿no? No hay forma de que me pueda ganar. Algo así estaba pasando, pero en mayor escala. Era más grande. Así que, pues la Biblia nos relata esto, que el pueblo de Israel estaba frente a una pelea y que no era una pelea cualquiera, era una pelea contra un hombre intimidante, muy intimidante, que lo describe muy por encima de los hombres promedio. Este hombre los retaba y se burlaba del pueblo de Dios, sembraba miedo, o sea, su tarea era asustar o hacer que los israelitas tuvieran miedo, poner en ellos y depositar en los israelitas el miedo, el temor. Esa era su tarea y ese era su objetivo y lo estaba logrando perfectamente. ¿Se fijan con la siguiente diapositiva, por favor? Ya lo leímos. Y así. Hagan de cuenta, algo así estaba, bueno, pero mayor, ¿no? Porque debería de ser un valle donde pudieran bajar y estaban ahí gritándose unos a otros. Y en este caso, el pueblo de Israel estaba hundido en el temor. Eso era la situación por la cual estaba atravesando el pueblo de Israel. No sé, aquí en la Biblia no dice que ninguno de ellos se acordara de Dios, ni que ninguno de ellos estuviera orando, ni nada. Solamente estaban pensando en el miedo que tenían. Y así que el primer consejo, o el consejo número 1, para poder ganar una pelea es no tener miedo. El primer consejo es no tener miedo. Muy probablemente en tu vida no tienes a un gigante como Goliat gritándote todos los días, o a lo mejor sí, ¿no? Y es tu mujer. No sé. Pero en las mañanas, ya levántate, viejo, o viceversa. Y a lo mejor no tienes un gigante sembrándote temor, o sí lo tienes también, de que apenas ves que baja las escaleras y anda ahí. O a lo mejor sí lo tienes, pero no estás en una situación como tal como el pueblo de Israel, donde tengas temor que tu vida vaya a acabar o que vaya alguien a un tipo mucho más grande que tú te vaya a hacer papilla a golpes o con su lanza. Pero sí tienes a otro enemigo que a lo mejor es igual de grande, pero imperceptible, que es el diablo. Todos los días intentando hacerte tener miedo. Todos los días susurrándote al oído. Todos los días diciéndote, tú no puedes, tú no eres nadie, tú no vas a hacerlo, tú, ay, ayer acabas de pecar, ¿cómo que vas a ir ahorita a la iglesia? O sea, tal vez no tienes a ese gigante, pero sí tienes a me da un chorro de risa esa imagen, me encanta. Dice, tienes a ese enemigo diciéndote ahí, ¿cómo vas a ir a la iglesia si hoy ni leíste la Biblia?
sea, ¿cómo vas a ir a querer orar y cantar si te acabas de pelear con tu esposo o con tu esposa? ¿O cómo vas a llegar a servir si acabas de regañar a tus 3 hijos? Lo digo por experiencia, perdón. O cómo vas a querer hacer ahí si acabas de echarle la basura a la vecina o al vecino. ¿Cómo vas a querer? Esas mismas palabras, igual que Goliat llegaba y le decía al pueblo de Israel, esas mismas palabras son las que escuchas a diario. Yo lo hago, no sé tú, a lo mejor tú eres más santo que yo, pero a mí a cada rato las tengo aquí así diciéndome. Hoy pecaste, hoy no leíste tu Biblia en cuanto te levantaste, hoy hiciste algo que no deberías de hacer, hoy gritaste, hoy hiciste así, todo el día diciéndome. Igual que Goliat al pueblo. Y, y así 1000 frases para paralizarte, ¿no? Y que no puedas pelear por tu vida, pero por tu vida espiritual. Como este ejército que solo se quedaba ahí escuchando al gigante. Cuando tú crees esas mentiras o cuando tú escuchas y le das voz a todo eso que estás escuchando, te quedas paralizado, igual que el ejército de Israel, se quedaron paralizados, o sea, no dijeron, sí, pues vamos a morirnos ya de perdido, pues que digan que peleamos, no, se quedaron paralizados esperando a ver qué pasaba, así como que, pues sí, ya nos dijeron cosas, como cuando eras chavito, en mis tiempos era muy de, que cuando te ibas a pelear era, ¿qué? Entonces, algo así estaba pasando también ahí. Entonces, le das voz a todo eso, a decir, a que dejas que todo eso llegue a tu vida, que todo eso te inunde y te quedas paralizado diciendo, sí, pues no tengo nada que hacer, ya mi vida ya está destruida, sí, mi relación con Dios no va como debería de ser, sí, pues hoy otra vez no volví a estudiar la Biblia, sí, pues, y entonces eso te paraliza y te lo comienzas a creer. Y por eso es que el primer consejo es no tengas miedo, no debes de tener miedo, porque el miedo te va a paralizar y no te va a dejar luchar como deberías. ¿O te ha pasado que por miedo no contestas una pregunta en medio de la clase? Y esto sí es de que te ha pasado que por miedo no contestas una pregunta en medio de la clase, de que dicen, a ver, ¿quién se sabe la raíz cúbica del siguiente cateto opuesto adyacente de la hipotenusa y del seno y coseno de la derivada? Y luego tú dices, ay, esa me la sé, esa la vi, esa la tengo aquí, pero por miedo a equivocarte no lo haces, no levantas la mano y luego alguien lo levanta y sí da la misma respuesta que tú tenías pensada y luego, muy bien, tú quedas exento y tú por miedo, charo, lo hubiera dicho y ya te chutas todo el semestre. Pues así es con nuestras batallas espirituales. Si tienes miedo te vas a quedar totalmente paralizado. ¿Va? Espero que me hayas entendido. Si no, pues vamos a continuar. Primer libro de Samuel 17, del 16 al 31, ahí si me sigues, dice así. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y esos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos. Isaí era el papá de David, para que ahí lo tenga claro. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elam, peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Así como, no sé si ha visto películas de que van marchando y me imagino que algo así era. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat,
el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantados. Así dice la Biblia, comenzaron a huir espantados. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaron los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Eso sí me interesa. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos de Dios viviente? Por primera vez en la historia de esto que estamos viendo, alguien ya pensó en Dios, a alguien ya se le ocurrió mencionar a Dios, y fue a David. Dice, estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó y le dijo así: ¿qué estás haciendo aquí? Y le reclamó: ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Sí? ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. En esta situación, dentro de el ejército de Israel hacía todo el parapeto de una batalla y de ser de ser un ejército muy bien organizado, incluso hasta marchaban gritando, ¿no? Yo me imagino que iban todos en formación y todos así como que uniformados con sus petos y su casco y todos como gritando y diciendo como hombres varoniles y listos para pelear. Y hacían todo el show, hacían todo lo que les correspondía hacer como ejército, cumplían con eso, o sea, cumplían con aparentar, cumplían con lo que era demandado de ellos, pues aparentar al final de cuentas. Pero en cuanto veían el peligro, en cuanto veían al que venía y los amenazaba, dice ahí que corrían espantados. O sea, era algo así, se acababa todo la valentía, se acababan esos gritos de ir marchando y gritando, o sea, se acababa, les importaba poco cómo se veían con su uniforme o con su armadura, ya no les importaba qué tan altos o qué tan bajos eran o qué tan buenos o qué tan malos eran para pelear, salían espantados. Y ya se les había hecho costumbre, porque dice que Goliat salía todos los días, salía en la mañana y salía en la tarde, o sea, salía todos los días a decirles lo mismo, a hablarles, a gritarles, y todos en cada momento pasaba lo mismo, salían corriendo, salían huyendo. Y en medio de todo eso, David es el único que se le ocurre pensar y decir, o sea, ¿qué le pasa a ese? ¿Qué onda? ¿Por qué todos huyen? O sea, si está insultando, no pensaba en el ejército, no pensaba en las personas, pensaba en que era el pueblo de Dios, pensaba primero en Dios, decía, ¿por qué viene a insultar a los que le pertenecen a Dios? Le importaba más la reputación de Dios que la de los hombres o que la del pueblo. Así que se agarra ahí preguntando y diciendo, oigan, pues sí está interesante la propuesta, ¿no? Sí está interesante el no pagar impuestos y casarte con una de las hijas del rey. Oye, pues, ¿quién no quisiera eso? Porque me imagino que si Saúl era guapo, sus hijas también deberían de haber sido guapas o hermosas. Así que es atractivo que no quisiera casarse con un suegro millonario. Yo sí hubiera querido. Mi suegro sí tiene mucho dinero. Pero entonces eso era atractivo, ¿no? Lo primero era atractivo eso, pero también decía, ¿qué onda? ¿Por qué está insultándolos? O sea, no hay nadie aquí que se motive. Y luego no creyó en lo primero que escuchó. Eso fue también algo que tuvo David. No creyó en lo primero que le dijeron. Como cuando llegan y te dicen, oye, es que allá, si haces esto, va a pasar esto. Pues tú dices, a ver, no lo creo, no lo sé, Rick, parece falso.
y comienza a investigar con otros y le pregunta a otros, oigan, ¿es cierto que van a dar una de las hijas del rey en recompensa y ya no van a pagar impuestos? Así es. Y luego van y pregunta a otro, oye, ¿sí es cierto este premio? Sí, así es. Y va y así, hasta que su hermano, pues también movido David por la motivación de andar en medio de la batalla, él también comienza a despertarse eso y comienza a informarse y comienza a ver todo lo que está sucediendo. Así que, como consejo número 2, para ganar una batalla, es infórmate acerca de la batalla que estás por pelear. Infórmate acerca de la batalla. Antes de meterte en una lucha, primero infórmate todo al respecto de esa pelea. Y no estoy, una vez más, no estoy hablando de que cuando te vas a aventar un tiro con alguien más que te cae mal ahí en el barrio o en tu trabajo. No, no me refiero a esto. Cuando estás a punto de estar en medio de una pelea, como cuando te dicen, esa pelea como cuando te dicen, todo lo que has hecho no tiene un perdón de Dios. No sé si alguna vez has escuchado eso, alguien te lo ha dicho una persona o ha llegado ese pensamiento a tu mente que te dice, eso que acabas de hacer o eso que hiciste en tal situación o eso que hiciste hace tiempo no tiene perdón de Dios. Esa es una pelea, eso es una batalla y es una lucha. Y es una lucha contra ti mismo, en tu corazón, en tu mente y en tu ser. Ese tipo de peleas es a las que me refiero. Así que infórmate con cada pelea. O cuando te llega ese pensamiento de decir, ¿por qué no mandas ese mensajito que al cabo no pasa nada? Y estás ahí en una lucha de decir, ¿lo envío o no lo envío? O cuando estás en esa pelea de decir, pues abre esa página que al cabo no pasa nada. No va a ser mayores, nada más. Pues, como que se abrió. O cuando estás en esa pelea de decir, pues ve ahí a ese lugar y siéntate como el hombre de al principio, ¿no? Antes de que comiencen los trancazos. Al cabo nomás te tomas una y te vas a tu casa y descansas. Estás en medio de esa pelea. Y déjame decirte que por experiencia, cuando vayas a hacer algo y si hay duda en ti de hacerlo o no hacerlo, lo mejor es no hacerlo. Y yo les digo a los teens siempre que vayan a tomar una decisión, pregúntense, ¿esto lo haría Alan? Y si la respuesta es sí, no lo hagan. Entonces, a usted le digo lo mismo. Cada vez que esté a punto de hacer algo, diga, está bien que lo haga. Si ya se lo preguntó, entonces mejor no lo haga. Porque muy seguramente no está bien. Ese tipo de peleas son las que tenemos. Así que infórmate acerca de las batallas que estás por luchar. Infórmate, si estás peleando con una página, infórmate cómo no puedes verla. Si estás peleando con no sé, a lo mejor si estás peleando con ir a un lugar a apostar, infórmate cómo puedes obtener ayuda respecto a eso. Hay ayudas psicológicas también para eso, ¿no? Infórmate si estás peleando contra, no sé, cada quien sabe sus batallas que tiene, cada quien sabe qué peleas tiene. Y puedes informarte respecto a eso. Y incluso puedes informarte cuál es la recompensa también. Cómo viniendo aquí a las reuniones y leyendo la palabra, cuando dejas y ganas una batalla como esas, de ya no seguir yendo a un bar, ya no seguir viendo páginas que tengan contenido inapropiado, ya no apostando, ya no, son los que se me vienen más a la mente porque son los que veo aquí en Mazatlán, perdón, que veo los casinos ahí en el malecón y veo a la gente ahí lleno de bares y así. Entonces, no quiere decir que sean ustedes. Pero si eso es lo que batallas, infórmate cuál es la recompensa cuando dejas de hacer eso. Aquí la Biblia está llena de recompensas para ti en cuanto haces lo que le agrada a Dios. En este caso, David iba a tener un muy buen premio físico, pero también la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios, algo que no se veía, algo que no era tangible, algo que no era, las personas no lo percibían, pero lo tenía un corazón conforme al de Dios.
Eso era debido a quien era David. Ajá. Y para continuar, recuerda que nuestras peleas más difíciles son contra nosotros mismos y contra el diablo. Así que tienes que conocer muy bien las escrituras para que cuando el diablo intente engañarte, tú debes de conocer más a Dios. Cuando el diablo intente decirte, tú no vales nada, ¿qué haces? Vas a la Biblia y dice, soy preciado para Dios, Él me ama. Cuando el diablo intenta decirte, no, ya no tienes salvación, ¿qué dices? Cristo pagó por mí y viene aquí en la Biblia. Cuando el diablo intenta engañarte de que no hay perdón, claro que sí lo hay porque lo dice la Biblia. Así que conoce tu batalla. Y te debes de conocer también a ti mismo muy bien para que no caigas tan fácil como te digo. Si tú ya te conoces que con el celular eres un peligro, pues cómprate un Tamagotchi que no tenga internet. Listo, si ya sabes que los de pantalla te hacen mal, ni modo, cómprate un Tamagotchi de 800 pesos en el Oxxo. Un Nokia, lo que nada, eso es para matar gente, lo avientas y te descalabran. Si ya sabes que si te juntas con ciertos amigos es un peligro, pues no lo hagas. O diles, vengan mejores ustedes conmigo y no yo con ustedes. Si ya te conoces, porque como te digo, el enemigo más fuerte es el diablo y tú mismo. Yo no sé cuál es tu pecado y yo no sé de cuál pata cojeas, pero el diablo sí, y tú también. Así que si tú te mueves en terreno peligroso, pues, dicen por ahí, cuando te toca, pero no te pongas en el tocadero. ¿Verdad? Así que, como dice en Primera de Pedro 5:8, ¿quieres anotarlo nada más? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, así que ten cuidado. La Biblia te lo está diciendo, ten cuidado, cuídense, estén alerta. Y eso me lleva a contarles, para que no se duerman, una historia que me pasó hace muchísimos años cuando yo estaba en la secundaria. Así es. Cuando estaba en la secundaria, yo no era, bueno, no sé si decir que sí era popular o no era popular, pero todo el mundo me conocía, como aquí, ¿no? Que a todo el mundo saludaba, así de que, ¿qué onda? Siempre he sido así, siempre he sido muy de llegar y saludar a todo el mundo y ya estaba en tercero de secundaria y conocía a todos los salones, el A, B, C, D, E y F, eran 6 salones en tercero. Y conocía gente de segundo y conocía gente de primero y conocía a todos los profes y conocía a los prefectos. Ya conocía a todos, me metía a todos los talleres, andaba por todos lados en la secundaria, era una secundaria muy grande. Entonces un día hubo un malentendido. Yo estaba en el edificio, en los salones de arriba, y estaba sentado sobre la banca en la ventana. Y le gritaron cosas a un chavo de abajo. Y él creyó que había sido yo. Creo que ese fue el malentendido, yo me quiero imaginar. Total, yo estaba pues, en mi rollo ahí en la banca y todo. Luego de repente oigo que gritan mi nombre allá en la puerta del salón y luego, Alan. Y luego yo así, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Y así como soy siempre, ¿qué onda? Ven para acá. Y luego salgo y luego me dice el chavo así ya enojado y todo. Y dice, insúltame. No les voy a decir las palabras porque estamos en horario familiar. Así, insúltame. Y yo, pues te insulto. Y yo pensé que estaba jugando. Y lo, insúltame, te estoy diciendo, pues te insulto. Y luego yo así como que, pues ¿qué está pasando? Y todos mis amigos viendo así, porque esa persona tenía fama de ser bien peleonero y de ganarle a todo el mundo. Entonces yo así que, yo en mi rollo, ¿no? Y luego así que, vas a ver a la salida. Y yo, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Díganme, ¿qué onda? Y todo el mundo así que, oh, no manches. Entonces, estábamos
después del receso, o sea, de la mitad de las clases, quedaba la otra mitad. Estábamos como por ahí de las 10 más o menos hasta la 1 que salíamos. Y luego todos así de que, no inventes, se van a pelear Alan y este otro chavo. Y luego así de que yo, o sea, me acabo de envolver en una pelea. ¿Cómo? Si yo nunca me peleaba, o sea, no era común en mí, pues. Y de repente que se empieza a correr el rumor y luego me empiezan a llegar así, estaba la clase y luego me llegaban notitas, que si te vas a pelear y yo así, los rayos, y luego así se escuchaba el murmureo así entre las bancas. Y luego de repente se acaba esa clase, eran clases de 45 minutos o 1 hora, no me acuerdo cuánto. Se acaba la clase y todos salíamos a los pasillos, ¿no? De repente salgo al pasillo y se dejan venir todos los del pasillo de ese nivel. Y luego siguen corriendo. ¿Qué te vas a pelear? Y yo, ¿cómo rayos supieron si estábamos en clase? ¿De qué hablan? No, que te vas a pelear con este vato, así, así, así. Y yo, no, ya valió. Yo estaba así, muerto de miedo. Yo estaba todo nervioso porque yo decía, ¿cómo que me voy a pelear? O sea, no soy de pelea, no puedo. Total, me la pasé todo ese rato hasta que salimos. No supe qué rayos dijeron los profesores, yo no supe nada, o sea, yo estaba todo nervioso, yo decía, ¿cómo voy a pelear? O sea, ¿cómo corro? Pero luego decía, no, si corro, me va a perseguir para el resto de mi vida de que Alan es un collón, o sea, no puedo correr. Total, me la pasé así todo el tiempo pensando, ¿qué hacer, qué hago? Y luego llegaban y luego me motivaban y luego, sí, vamos a partírsela y que no sé qué. O sea, hasta las chavas eran las que andaban incitando, y yo, ¿qué les pasa? Y luego, no, sí, mira, vamos, sí, lo vamos a agarrar y todo. Digo, espérate, pero, ay, que se metan también las del otro salón. Era del B, creo. Pues sí, que se metan las del B, ya las tenemos así, ya las tenemos ganas. Y yo, cámara, espérense, aguanten. Total, se acaba y nunca había querido que se tardara tanto en sonar el timbre o la campana de la escuela, como esa vez. Dije, por favor que timbran hasta las 8 de la noche o algo así. Total, timbran y yo así de que todavía me acuerdo que guardaba mis cuadernos así como que bien lento. Y luego todo el mundo ahí, ándale, Alan, ándale, vámonos, que no sé qué, que ya está allá en la parada del camión, vamos a ir por él. Y yo, sí, ahí voy. Y yo, yo lo guardaba y luego, mira mi lápiz. Luego me fijaba abajo de la banca para ver si no he dejado algo todavía. De que, ándale, ya no hay nada ahí, ya vámonos. Y, no, me acuerdo que cargué mi mochila y ya iba caminando todo pensativo, así cuando metes las dos manos así en el y lo vas así de que, y luego, bueno. Y luego la escuela estaba enorme, súper grande. Crucé todo el campo de fútbol, de esos campos de fútbol de campo normal, así enorme. Crucé todo el campo de fútbol y ahí voy. Y luego ya, pues un chorro de chavos atrás de mí. Y luego sigo caminando, salimos por la puerta de la escuela, la secundaria. Y luego normalmente me ponía siempre con mis amigos exactamente enfrente de la escuela, porque ahí cotorreábamos y ahí comprábamos churritos y todo. No, pues total, no, vámonos, están allá. Él se junta allá, donde está la parada del camión. Yo, pues que venga, o sea, ¿para qué voy? No, vámonos, total, ahí voy, todo dejado influenciar, ahí voy caminando. Y luego me acuerdo mucho que una chava era la que andaba ahí, ella iba corriendo, iba y venía como desesperada, de que todavía así de que yo iba y cuando menos acuerdo, volteó para atrás y media escuela atrás de mí, así. Y yo les dije, ¿y a dónde van todos? Y luego, pues a ver tu pelea. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no sean así, y ya total. Vamos hasta donde se suponía que estaba este tipo. Y luego, no, nomás están los amigos. Y yo así, gracias a Dios. ¿Dónde está este chavo? Y luego, no sé, está allá en las maquinitas. Yo, ve, háblale, le dice la chava esta. Así que, dijo, ya no le muevas, que el chavo no quiere pelearse ya no le muevas, ya estuvo. Y ve, háblale, dile que aquí lo estamos esperando. Le dije, lo estarás esperando tú y yo no. Yo me quiero ir a mi casa ya. Y yo así todo parado, así que. Y luego, total, no, pues salió corriendo uno de los amigos de él. Y luego yo dije, por favor, que se caiga en el camino, que se caiga o que le pase algo, no sé, que pase algo. Yo no era cristiano
y oré como nunca he orado ya siendo cristiano. Así que por favor, que pase algo, por favor, no sé a quién lo oraba o qué rollo, pero yo que les pase algo, no sé, ya. Total, regresa el chavo, todo bofeado y decía, ¿qué? ¿Qué pasó? Mi amiga toda se espera, ¿qué pasó? ¿Qué? No, que ya se fue yo. Ay, Dios mío, gracias. Y luego Dios, ya, pues ahí que quedó. Yo para mí en mi mente fue ya ahí quedó, ¿no? Ya se olvidó todo. Mi amiga, dile que mañana lo vemos. Y yo, cállate, ya estuvo. Yo dije, ya, por favor, ya no le muevas. Entonces, a veces así son las peleas, ¿no? De que ahí vamos, aunque no queramos, ahí vamos, caminando, sin querer, movidos, no sabemos por qué, pero ahí vamos, porque alguien nos invita o porque alguien nos dijo, mira, ve esto, pero ahí vamos, incluso sin querer, a darnos contra la pared nosotros mismos. Y en ocasiones Dios te salva, como a mí en esa ocasión, ¿no? Pero en ocasiones, pues Dios no puede hacer mucho porque si tú decides eso, Él no es como alguien que te esté con un títere, ¿no? Él deja tomar tus decisiones, Él te deja hacer eso. Por eso mismo tienes que conocer tus batallas. Vamos a continuar. Dice así. En 1 Samuel 17 nos vamos a brincar varios y nos vamos a ir hasta el 44. Si me acompañan. Hasta el 44 dice, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Eso es una frase poderosísima. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, le está diciendo, la bronca no es contra mí, es contra Dios. Para cuando el diablo te intente decir, tú di, la batalla es de Dios. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. O sea, eso sí es mi chamba. El matarte es mío y cortarte la cabeza también, pero el Señor es quien te conquistará. O sea, el Señor es quien se va a encargar de ti. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre los filisteos con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat, o sea, sacó la espada del mismo Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Ahí en esos versículos que nos saltamos, David fue y le dijo a Saúl, oye, yo quiero pelear contra este hombre, contra Goliat. Y lo primero que ve Saúl fue, estás bien chiquitillo, ¿cómo vas a querer aventar un tiro con él? Y dice, bueno, David le da sus credenciales. David le dice, yo he peleado contra leones, he peleado contra osos, porque cuando se quieren comer a una de mis ovejas, los agarro en la quijada y los golpeo hasta que se mueren. O sea, eso he hecho. David se conocía y sabía de lo que era capaz. Entonces, Saúl dice, bueno, pues con eso sí puede ser que sí lo venzas. Así que Saúl, dentro de su pensamiento humano, o dentro de sus capacidades físicas, él decide decirle, sí, ve, pero mira, para que veas que estoy contigo, aquí está toda mi armadura. Ponte la armadura del rey. Ponte mi casco, ponte mi peto, ponte mis rodilleras, ponte todo lo que es mío, mi espada, mi lanza, todo. Órale, ahí va. Entonces, en lugar de ser una ayuda para David, era un estorbo, porque David no se podía mover.
David no podía actuar, David no podía correr, David no podía hacer nada, perdía su agilidad, perdía esa movilidad y esa destreza que él tenía. Tenía que ser rápido contra un oponente como ese, ¿no? Porque la armadura no lo iba a salvar, lo iba a salvar el esquivar los golpes del enemigo. ¿Nunca te ha pasado alguien que intenta ayudarte y en lugar de intentar ayudarte te hunde más? Y dice, eso te pasa por andar ahí. Que vas y pides un consejo y no, pues es que estás bien mal, nunca oras, nunca acá. Venía para que me alivianara. Hagan de cuenta que así estuvo ahí Saúl con David, ¿no? Ponte esto, ponte lo otro, ponte acá, ponte allá y mira, con esto lo vas a derrotar. Y no, solamente le estorbaba, solamente lo hacía batallar más. En este fragmento, David pues fue a pedir la oportunidad para derrotarlo. Espérame tantito. Así que David comienza a pelear con lo que él ya conoce. David solamente utiliza con lo que él es experto, que es su honda y sus piedras. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no soy tan cristiano como los pastores, ni tan cristiano como los de la escuela de plantación de iglesias, que son bien santos. O no tengo tanto conocimiento como para decir qué versículo buscar cuando el diablo me está atacando. Pues déjame decirte, el único versículo que tengas o los dos versículos que tengas son suficientes para resistir al diablo. Juan 3:16, si te lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, ese es el único versículo que a lo mejor puedes necesitar y decir, el diablo viene y te dice, oye, acabas de pecar. Sí, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Oye, pero que no tienes dones ni capacidades. Sí, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Oye, pero que, mira, no sirves para nada. Pues sí, pero aún así Dios dio a su Hijo unigénito. Oye, pero que, sí, pero, y con ese puedes hacerlo como David, con su onda y sus piedras. No necesitaba nada más, no necesitaba toda esa armadura, todo eso que le estorbaba. No quiere decir que no leas la Biblia, aclarando. Sí, lean la Biblia. Pero, dice, y como en toda buena pelea, se hacen de palabras primero y comienza la batalla hasta que David derrota a Goliat, pero no con sus propias fuerzas, sino también con el poder de Dios que habitaba en él. Porque frente a todo esto que leímos, lo que David no se cansaba de decirle era, no vas a poder contra el Dios de los ejércitos. Tú no vas a avergonzar al único Señor. O sea, tú no estás peleando contra mí, estás peleando contra Dios. Yo nada más soy el instrumento que Dios utiliza para que tú mueras y tú caigas. Así que eso nos deja ver el consejo número 3. Ya me estoy pasando, ¿verdad? El consejo número 3, confía en Dios y en tus habilidades. Confía en Dios y en tus habilidades. La Biblia nos enseña que aunque el enemigo se vea muy grande, con la ayuda de Dios puede caer muy fácilmente. Aunque tú digas, ya no voy a salir de este pozo, ya no puedo salir de esto, o sea, ya no puedo salir de las drogas, ya no puedo salir del alcoholismo, ya no puedo salir de la pornografía, ya no puedo salir de este vicio, ya no puedo salir del chisme, ya no puedo salir de esto. En tus propias fuerzas no lo vas a hacer nunca, jamás. En tus propias fuerzas no vas a poder, déjame decirte. Pero cuando tú dices, Dios es quien va a pelear por mí y yo solamente me voy a dejar usar por Él, es cuando pasan los milagros, es cuando el gigante cae, es cuando eso que parecía tan grande cae, es cuando eso que parecía tan difícil de caer cae. Y créeme, yo lo he experimentado, yo también, yo no soy santo, por si no lo sabía, no soy santo. También tengo batallas, también tengo luchas y solamente las puedo sacar
o las puedo vencer con la ayuda de Dios. Así que Dios puede vencer lo que sea y a quien sea, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida diaria, pero sobre todo en tu vida espiritual. Tal y como si estás ahí apuntando, tomando nota, anota este versículo, 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios nos ha dado eso. ¿Vale? Y ya para terminar, todos tenemos peleas diarias y estos consejos pueden ayudarte a librar cada una de ellas. Cada una de ellas, a lo mejor dices, a mí ni me interesa, pero créeme, cuando estés en medio de una situación, recuerda esto, no tengas miedo, no tienes por qué tener miedo porque el miedo te paraliza. Infórmate acerca de tu batalla, como ya te dije, busca ayuda o ve en dónde pueden apoyarte. Si batallas para bloquear una página, pregúntame o pregúntale a alguien que sepa de computadoras cómo la bloqueas para toda la vida ya que nunca te vuelva a salir. O si estás batallando con las drogas de Coppel, de volada, un tijerazo a la tarjeta. No, pero que con la huella. De modo, tijerazo a la huella. No se crean. Y confía, pero sobre todo confía en Dios y en tus habilidades. Confía en Dios y en tus habilidades. Sí tienes habilidades, sí puedes hacerlo, sí puedes lograrlo, sí puedes salir de donde estás. Así que esas fueron las noticias del día de hoy acerca de la batalla épica. Y antes de que nos retiremos, me gustaría hacerte una pregunta. Y esta pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Tal vez, a lo mejor tienes tiempo viniendo a la iglesia y nunca lo has hecho, o escuchas que siempre preguntan aquí al frente, ¿has nacido de nuevo? Y tengas dudas respecto a eso. Pues déjame decirte que tal y como aquí creemos, nosotros creemos en que hay dos lugares para los humanos después de que morimos. Uno es el infierno y otro es el cielo. Uno es pasar la eternidad con Dios y la otra es una eternidad de sufrimiento. Dios no quiere que vayas al infierno. Es por eso que mandó a su Hijo unigénito para nosotros pasar la eternidad con Él. Es por eso, pero para estar así es necesario nacer de nuevo. Dice en Juan 3:3 que una vez alguien se acercó con Jesús y le dijo, oye maestro, ¿qué necesito para ver el reino de Dios? Y él le dijo, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para nacer de nuevo es necesario creer que Jesucristo es tu Señor y Salvador, tener la fe de que Él murió por tus pecados y la otra cosa es que tienes que arrepentirte de tus pecados, ser consciente de que lo que has hecho estuvo mal y tomar la decisión de ya no querer hacerlo más y arrepentirte y caminar en pos de Jesús. Así que con esto me gustaría preguntar, ¿te gustaría nacer de nuevo? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro para que no se sienta avergonzado nadie? Y con nuestros ojos cerrados y nuestra cabeza inclinada, voy a preguntarte, ¿te gustaría nacer de nuevo? Los demás que ya han tomado esta decisión pueden estar orando por esas personas que aún no toman la decisión. Y mientras que estás decidiendo aquí en el auditorio, aquí en el stage, me dirijo a las personas que están en línea. Si tú nos ves y te preguntas o tienes dudas acerca de esta pregunta que hemos hecho y quieres respuestas o buscas saber qué es lo que sigue, va a aparecer un teléfono aquí abajo en tu pantalla, en el cual nos puedes contactar, enviarnos un mensajito y nos pondremos en contacto contigo para guiarte en este proceso. Así que de regreso aquí, pregunto una vez más, ¿te gustaría nacer de nuevo o hay alguien que quiera nacer de nuevo?